Mesera salva a un CEO multimillonario durante un robo. Al día siguiente, 4 SUVs llegaron a su diner. La frase parecía una línea sacada de un periódico sensacionalista, pero para Cristina Torres fue la versión cruda de una noche que comenzó como cualquier otra. Con el sonido de la campana en la puerta, la luz fluorescente que zumbaba sobre el mostrador y el aroma persistente de café recién hecho que se pegaba a las mangas de su delantal. Cristina conocía cada centímetro del lugar donde trabajaba. El linóleo estaba rayado en la entrada, la máquina de café tenía una mancha permanente en la base, una sombra oscura que nadie se molestaba en pulir, y en la vitrina junto a la caja reposaba una cafetera antigua, heredada de la madre de Marta, la dueña. Marta la llamaba la vieja reliquia, y todos en el diner le atribuían historias, que había servido el primer café después de una boda, que había visto a un soldado despedirse o regresar. Para Cristina, la cafetera era un punto fijo, un objeto que guardaba memoria y que, por alguna razón, hoy le daba una sensación de protección. Esa noche hacía frío. Las luces de neón del letrero crujían un poco cuando el viento las movía. Cristina barría migas que nadie reclamaba, y de vez en cuando miraba el reloj de pared. 00:20, 00:40. Los clientes habituales se dispersaban entre conversaciones a media voz y mirar la televisión apagada. Old Roy, con su barba que olía a aceite de motor, estaba acodado en la barra leyendo el periódico doblado de la semana pasada. A la mesa junto a la ventana, una pareja discutía en silencio. Marta limpiaba platos en la cocina con movimientos mecánicos, como si la rutina la anclara. Entonces entró él. No lo distinguió de inmediato entre la penumbra de la calle y el reflejo del neón. Fue la manera en que se movía, con la espalda recta, casi desconectada del frío. Se sentó en el mostrador como si el banquillo le perteneciera, y apagó su abrigo sin prisa. Sus manos eran largas, con dedos que parecían hechos para sostener documentos más que tazas. Tenía sombras en los ojos, el tipo de sombra que no proviene del sueño, sino de cosas que no se cuentan. Pidió un café negro, sin miramientos, y cuando Cristina puso la taza, le sonrió por primera vez, una sonrisa que no era cálida, pero sí tranquila, como la de quien espera que el mundo cumpla cierto orden. «Gracias», dijo, y su voz tenía una cadencia medida, casi coreografiada. Ella le devolvió la sonrisa con un gesto automático, y volvió a sus cosas. De pronto, la atmósfera se volvió más pequeña. El murmullo en la sala se atenuó. Cristina lo notó por un escalofrío detrás de la nuca, una tensión que hacía vibrar el aire. La puerta se abrió de golpe. El ruido fue una cortina que se rasgó. 2 figuras irrumpieron. Uno llevaba un pasamontañas, el otro tenía el rostro descubierto pero una mirada vacía que sugirió desesperación más que cálculo. No hubo presentación. Voces ordenando dinero, manos reclamando carteras, el metal frío de un arma visible por un segundo al incidir la luz. Las órdenes fueron cortas, monosilábicas. La pareja en la mesa del fondo se quedó inmóvil, con la tostada pegada a la boca. Old Roy dejó el diario a medias. Alguien gritó. El zumbido de la luz se volvió una nota aguda sobre la que flotaba el miedo. Cristina sintió cómo se encogía su cuerpo, cómo las manos se le humedecían. Por un instante la escena se congeló y observó los detalles como si estuviera afuera de su propio cuerpo. El brillo metálico del arma, la gota de café temblando en el borde de una taza, la cicatriz en la mejilla de uno de los asaltantes. Y luego, algo en su pecho se desplazó, como si una parte pequeña de ella decidiera que no permitiría que aquello pasara sin respuesta. No fue heroísmo pensado, fue instinto. El aire estaba caliente por el miedo y el aroma del café, y en un movimiento que pareció más lento de lo que en realidad fue, Cristina levantó la jarra de cafetera que tenía entre las manos, la cafetera industrial, la que nunca fallaba, y la volcó sobre el delantal de uno de los asaltantes. El líquido, oscuro y hirviente, trazó una línea brillante que dejó escapar un grito que ahora ella recuerda con el mismo estertor del metal. El hombre se sacudió, su arma cayó, y el segundo asaltante, sorprendido, vaciló. Fue el segundo que necesitaban.
Alexander Chen no tuvo tiempo de ser un espectador elegante. Se levantó del banquillo con una calma que a Cristina le pareció calculada, pero no distante. Había algo en su manera de moverse, el paso medido de alguien que había tomado decisiones muchas veces y había aprendido a no titubear. No fue una escena de lucha cinematográfica, fue una sucesión de empujones, de manos que buscaron agarrar el arma, de un silencio interpuesto por el grito de uno y el olor del café quemado. Old Roy se le vino encima a uno de los asaltantes con la fuerza que le quedaba. Marta salió rara vez de la cocina, y esa noche aquel ruido la hizo aparecer con un torche en la mano, temblando pero con la mirada fija. Cuando la policía llegó, fue como si el tiempo se quedara a la espera de su veredicto. Sirenas que encendieron líneas rojas en la oscuridad, sirenas que balbucearon preguntas que nadie respondió del todo. Paramédicos revisaron las manos quemadas de Cristina, una quemadura de primer grado que ardía pero no detenía su respiración. Hubo preguntas: ¿qué pasó? ¿Quién llamó? Old Roy explicó como pudo. Marta lloró en silencio detrás del mostrador. Alexander habló con la voz grave, explicando con datos que más tarde parecieron precisos, que había intervenido, que había ayudado a sujetar a uno de los asaltantes hasta que llegaron los agentes. Le ofrecieron su brazo para caminar al estacionamiento. El aire nocturno la golpeó con otro tipo de realidad. El frío del asfalto, la luz intermitente de las patrullas, el conductor que esperaba en su coche con las manos temblorosas. Alexander la miró como si tratara de ubicarla en la línea de su propia vida, una ficha en un tablero que no esperaba mover. ¿Estás bien?, preguntó bajo. Ella asintió. Dobló la esquina del delantal para ver la quemadura. Mara le habló con ternura de madre, pero con la dureza de quien sabe que los negocios han de continuar. La policía preguntó. Ella contó lo que vio. Nadie la detuvo por arrojar café a un asaltante. En muchos lugares, la ley olvida los matices cuando el temor es la moneda corriente. Antes de irse, Alexander sacó una tarjeta de visita con un gesto que pareció antiguo y ceremonioso. No era una tarjeta común. Llevaba su nombre en tipografía simple, una dirección de oficina que sonaba a imposibles y un número de teléfono que ella guardó como quien resguarda un fósforo encendido. Extendió su mano y dijo algo que fue más bien una promesa sin forma. «Llámame si necesitas algo», murmuró. No dijo dinero, no dijo recompensa, dijo algo más sibarita, casi incógnito. Ella guardó la tarjeta, sintiendo el peso del papel en su bolsillo como la presencia de un extraño futuro. No llamó esa noche. Durmió con la quemadura palmada por hielo y la visión del banquillo vacío donde él había estado. A la mañana siguiente, antes de que la luz se tornara demasiado clara, se acordó de la vitrina y de la cafetera antigua, y por un instante pensó en pegar un letrero que dijera: «No se aceptan héroes pagados». Se rió en voz baja, y la risa se le quedó como un sonido raro que alguien ajeno hubiera hecho. No fue hasta que oyó motor a lo lejos que la realidad se puso de nuevo en marcha. 4 SUVs. Las vio antes que el resto porque era la que estaba fuera, recogiendo una caja de pasteles que una clienta había pedido para llevar. Las máquinas avanzaban por la calle como una formación ceremonial. No era solo cantidad, era intención. Llantas que mordían el asfalto, espejo tras espejo reflejando la fachada del diner, el sonido de puertas que se abrían con un mecanismo suave. Los vecinos asomaron las cabezas por las cortinas. Old Roy dejó la taza a medias. Marta dejó el torchón sobre el fregadero por primera vez en años y caminó al mostrador con la expresión de alguien que anticipa mal. La primera SUV se detuvo y de ella descendió, sin prisa, Alexander Chen. Sus pantalones tenían el pliegue perfecto, sus zapatos eran simples y sin brillo excesivo. Miró a su alrededor con la misma mirada que había tenido la noche anterior, pero ahora se veía acompañado. Un hombre de traje que era, demasiado claramente, un jefe de seguridad, otra mujer, de gabardina larga, que parecía una asistente, y un conductor con la disciplina de quien ha sido mostrado a llegar antes de que su patrona lo ordene. La presencia de 4 SUVs en una bocacalle suburbana no era habitual, era una declaración. «Buenos días, Cristina», dijo Alexander, con la calma de quien ha esperado mucho para recalcar ciertos nombres. No era la primera vez que la gente lo nombraba en su presencia esa mañana. «¿Esa es la chica del diner?», se preguntaron algunos.
Pero las palabras de él tuvieron una calidez diferente. Se agachó un poco para mirar la quemadura que todavía le emanaba un rubor, y luego extendió una mano en gesto sencillo. «¿Te molesta si te invito a tomar algo?», preguntó. No era una pregunta cargada, era directa, sin expectativas visibles. Ella vaciló. Había orgullo y una disciplina adquirida en la economía de pequeñas eficiencias. Aceptar favores no le parecía una buena estrategia de vida. Además, en la cocina la gente decía siempre que los ricos tenían modos raros de saldar deudas. Anuncios en periódicos, cheques con letras pequeñas, compromisos que se disuelven con un apretón de manos y una sonrisa. Pero la curiosidad era humana. ¿Qué querría un hombre como él con una mesera que había arrojado café en defensa propia? ¿Qué significaba que hubiera vuelto con 3 acompañantes y una flotilla? «No quiero causar problemas», respondió, con firmeza. «No busco problemas», replicó Alexander. «Solo quiero conversar. Creo que me debes una historia completa». Las palabras fueron una invitación ambigua, una mezcla de gratitud y de promesa. Cristina se miró las manos. La quemadura se veía discreta bajo el vendaje. Miró la cafetera en la vitrina, como si pudiera pedirle consejo. Marta la observaba, sus ojos llenos de preguntas y un gesto maternal que combinaba orgullo y miedo. «Si vas a mi casa, no te espero en jeans», bromeó Alexander, en un destello de humor que le permitió a Cristina exhalar y sonreír. Subirse a la primera SUV fue como entrar en otra lógica del mundo. Las telas eran suaves, el interior olía a una mezcla de cuero limpio y algún perfume que no reconocía. Por la ventana, los edificios del vecindario se deslizaban como diapositivas en una presentación. Cristina pensó en Old Roy, en las tartas de cereza que Marta repartía los domingos. Pensó en su madre, en su voz firme diciéndole que nunca dejara que nadie le quitara la dignidad. Y en esa mezcla de orgullo y miedo, aceptó. El trayecto a la mansión fue corto en kilómetros y largo en sensaciones. Cada kilómetro que avanzaba la alejaba de la constelación de problemas y la acercaba a un mundo donde los muebles no tenían pasado visible, donde las paredes estaban pensadas para recibir la luz del atardecer sin acusar la edad. Entraron por una puerta amplia que se abrió sobre un jardín que parecía un cuadro y una fuente que murmuraba la promesa de orden. La casa no gritaba riqueza, la exprimía con discreción. El vestíbulo tenía una biblioteca que olía a madera nueva, estanterías que lograban ser monumentales sin resultar ostentosas. Un perro viejo, perezoso, la miró desde el umbral de una alfombra, con los ojos somnolientos de quien ha visto entrar y salir muchas historias. Alexander la condujo por pasillos que parecían tener nombre propio. La decoración estaba pensada para que nada compitiera por la atención. En la mesa de la entrada había, de forma casi incongruente, una carta abierta y un sobre sin sello. Se sentaron frente a una ventana que daba a un lago sereno. Alexander la observó con la paciencia de quien despliega un plan. «Quiero ofrecerte algo», dijo. La frase fue sencilla, pero cargada de un peso que hizo vibrar a Cristina desde la base. Ella pensó en rechazar. Pensó en todas las razones por las que debía mantener la autonomía, su barrio, su madre, las cuentas que pagar. Pero Alexander no hablaba de un cheque con una cifra capaz de borrar deudas. Habló de una fundación, de un proyecto que apoyaba a familias trabajadoras, de comedores comunitarios, de becas y programas que buscarían ayudar a gente como la que visitaba el diner. Ofreció un puesto para dirigir la iniciativa local, un puesto con responsabilidades reales, no solo un cargo decorativo. Sonó verosímil porque su voz no tenía la cadencia del donante condescendiente, sino la del gestor que espera resultados. «No quiero que aceptes por lástima», insistió. «Si vienes, será porque estás preparada para hacerlo». Cristina clavó la mirada en el borde de la taza que le ofrecían. Había una tarjeta doblada en la mesa, la misma tarjeta que la noche anterior había guardado en su bolsillo. Ahora descansaba bajo la luz de la mañana, como si la verdad necesitara un escenario. En su mente desfilaron preguntas. ¿Qué esperaba él a cambio?
¿Cuál era la letra pequeña de esa oferta? ¿Podría mantener su independencia? ¿Sería apenas una pieza en un tablero que no le pertenecía? No habló del dinero. Marta le había enseñado a valorar las oportunidades que venían con responsabilidad. No aceptó el sobre que Alexander dejó sobre la mesa. No necesitaba un cheque que salvara su dignidad en un gesto único. Quería algo distinto. Quería que la ayuda fuera duradera y que su comunidad se beneficiara. Quería que la vitrina del diner, con la vieja cafetera, siguiera siendo un lugar donde la gente supiera que pertenecer a un barrio no es un pecado. «Acepto», dijo al fin, con la voz firme y sin dramatismo, «pero no por lo que me ofreces de inmediato. Acepto si realmente me dejan dirigir el proyecto. Si puedo decidir cómo se usan los recursos en mi comunidad, me comprometo». Alexander la miró con una mezcla de alivio y respeto. No ofreció sermones ni promesas grandilocuentes. Extendía la mano y la sacudió con un apretón que no buscaba poseerla. Fue el apretón entre dos profesionales que se reconocen. «Entonces lo arreglamos», replicó. «Sin anuncios sensacionalistas, sin titulares que te pongan en un pedestal. Trabajo real». Ella sintió un alivio que no supo nombrar. Parte de la oferta desapareció, la idea de que había sido rescatada. En su lugar, apareció otra más aterrizada, que su acto de esa noche era un hilo que podía tejerse con otros para construir algo que no se deshilachara con la primera lluvia. Cuando se marcharon de la mansión, el aire se había vuelto más tibio. Alexander la dejó en el diner con discreción, con la asistencia de su conductora que abrió la puerta de la SUV con una cortesía precisa. Las 4 SUVs estaban alineadas como la mañana anterior, y al verlas partir Cristina sintió un hormigueo extraño, la sensación de que un mundo entero había inclinado su eje un poco, lo suficiente para que una vida se despliegue de otra manera. Dentro del diner, Marta la miró con lágrimas contenidas. Old Roy dio un aplauso aislado que tuvo la dulzura de la sorpresa. La gente se agolpaba en torno a la vitrina, donde la vieja cafetera relucía con la luz que entraba por la ventana. Había algo en la escena que recordaba a una misa laica. La pequeña comunidad reunida en torno a un símbolo que resistía. Cristina regresó detrás del mostrador, y por un momento todo fue igual y todo cambió. La cafetera, con su base manchada, parecía ahora un protagonista silencioso que presenciaba la posibilidad. La tarjeta que había guardado y luego vuelto a poner sobre la mesa tenía ahora otra textura, la de un compromiso forjado entre dos mundos distintos. Había tomado una decisión que le pesaba en la mano y le liberaba al mismo tiempo. Mientras servía un café a Old Roy, oyó una voz baja en el fondo del comedor, alguien que murmuró: «¿Cuánto durará esto?». No era el único escepticismo. El barrio tenía memoria y la memoria tenía preguntas. Otros se acercaron con abrazos y sonrisas, y algunos con miradas que querían medir hasta qué punto la ayuda externa cambiaría las cosas. Cristina notó cómo su propia imagen empezaba a transformarse en el imaginario local. Ya no era solo la mesera que conocía el pedido de todos. Era ahora la mujer que había actuado, la que había marchado en una SUV y había vuelto con promesas. Ese nuevo recorte en la mirada de la gente la asustó más que cualquier asaltante. Tenía miedo de que su nueva posición la aislara del suelo, de que la empatía se convirtiera en espectáculo. Esa tarde, en el pequeño cuarto donde guardaba su abrigo, se sentó y sacó la tarjeta. Miró su nombre impreso junto al suyo, en letras que parecían pertenecer a otro mundo. La guardó en la faltriquera de su corazón con cuidado, como quien resguarda una llave. Afuera, la calle seguía con su ritmo familiar, el cartero pasando, un niño que clavaba su patineta en la curvatura de la vereda, la anciana que alimentaba a las palomas. Nada a simple vista había cambiado, pero Cristina sabía que algo se había movido dentro del vecindario, una pieza que antes no existía. El sol bajaba y con él se deslizaba una primera línea de sombras alargadas. Marta encendió la luz que colgaba sobre la vitrina y la cafetera antigua brilló con un cantazo de nostalgia. La ciudad entera parecía respirar un poco más lento, como si preparara el aliento antes de un nuevo episodio.
En el bolsillo de su delantal, Cristina llevaba ahora un papel doblado, su tarjeta, los contornos de un plan y la certeza de que, a partir de esa noche, la relación entre su mundo y el de Alexander no sería un pasaje unidireccional. Mientras se limpiaba las manos, la campana de la puerta tintineó y una mujer joven entró, temblando, con ojos que pedían pero no sabían cómo pedir. Cristina la miró y algo en su interior se cerró en una promesa silenciosa. Si había ido a la mansión para obtener algo, sería para esto también. No para limpiar la culpa de otros, sino para construir puentes que permitieran que esa mujer no tuviera que entrar temblando nunca más. Al caer la noche, la palabra mañana tomó un peso distinto. No fue una simple marcación en el calendario, fue una promesa que necesitaba trabajo. Cristina encendió las luces mientras Marta cerraba la caja registradora. La vieja cafetera en la vitrina parecía una testigo paciente, lista para contar la historia cuando fuera el momento. Antes de que se apagaran definitivamente las luces, Cristina sacó la tarjeta una vez más y leyó el número. No lo marcó. Se guardó el teléfono y se quedó mirando la calle. Esa misma calle que al día siguiente sería recorrida por 4 SUVs, una escena que ya había sido y que sin embargo volvería a repetirse con un sentido nuevo. Afuera, las sombras se alargaban como dedos que buscan algo a tientas. Dentro, la luz fluorescente seguía zumbando y la cafetera parecía latir como un recordatorio de que la valentía suele empezar por gestos pequeños, incluso cuando llevan a mundos que antes parecían inaccesibles. La noche avanzó y Cristina se quedó un momento más, organizando las tazas, limpiando las migas, asegurándose de que la vitrina estuviese en orden. Sus manos sabían el trabajo, su mente, en cambio, ya habitaba el futuro. No sabía todavía cómo se resolverían las preguntas que ahora flotaban, la reacción del barrio, la atención de los medios, la posibilidad de que su vida se conjugara con la de un hombre acostumbrado a mover hilos invisibles. Sabía solamente que había dicho que sí a algo que podía transformar más de una vida si se manejaba con respeto. Fuera, las 4 SUVs ya no estaban, se habían desvanecido en el mismo rumor de la mañana, pero la estela que dejaron atrás no se disolvía. Era la sensación de que un mundo entero se había abierto como una puerta que, aunque cerrada por la noche, quedaba quizá entreabierta para siempre. Cristina cerró la puerta del diner con la clave que Marta le había enseñado por años, y la vitrina reflejó por un segundo su imagen, una mujer con un delantal, una marca en la mano y una mirada que mezclaba miedo y desafío. Guardó la tarjeta en su delantal y la cafetera antigua dentro de su vitrina pareció sonreír en silencio, como quien ha presenciado poca pero buena valentía. Afuera, la ciudad respiró una noche más. Adentro, las luces parpadearon y alguien apagó el letrero de neón. Cristina salió a la calle, tomó el abrigo y se detuvo en el umbral. Miró hacia el lugar por donde se iban las SUVs, imaginó el humo del café que la noche anterior había lanzado al aire y pensó en la mujer que había entrado temblando. Respiró hondo y supo que la oferta que había aceptado no sería un recibo que la devolviera a la comodidad. Sería, si todo salía bien, una forma de aprender a gobernar el impacto de la ayuda sin sacrificar la dignidad de quienes la recibían. Y así, con la tarjeta aún tibia en el bolsillo, con la vitrina iluminada y la cafetera como testigo, cerró los ojos un instante y se permitió un pensamiento apenas susurrado: que la valentía cotidiana, esa que no busca aplausos, había encendido una ruta que, si había suerte y trabajo, podría iluminar a más que a ella sola. Fue un pensamiento pequeño. Fue suficiente para que en la quietud que precede a cualquier nueva jornada, Cristina pudiera dormirse. A la mañana siguiente, después de guardar la tarjeta por enésima vez en el delantal, Cristina se despertó con la sensación de que el mundo estaba más cerca, y al mismo tiempo, con miedo de que cualquier paso en falso pudiera romperlo todo. Se vistió temprano, sin demasiada vanidad, jeans limpios, suéter abrigado y el delantal que olía a café. Antes de salir, tocó la vitrina con la punta de los dedos, como saludando a la cafetera antigua que había sido testigo de su vida entera.
No lo sabía entonces, pero esa misma vitrina pronto sería el escenario donde se mediría hasta qué punto la dignidad de un barrio puede sostenerse frente a la curiosidad del mundo. La SUV que la recorrió aquella mañana fue más discreta que la de la primera visita. Alexander había pedido que la llevasen pronto para no interrumpir su día. En el trayecto, bajo el vidrio, las calles del barrio parecían más domesticadas, casi tímidas ante la presencia de la flotilla. Cristina miró su reflejo y, por un instante, pareció pertenecer a dos tiempos: la mesera que limpiaba mesas a medianoche y la mujer que iba a encargarse de un proyecto para familias trabajadoras. Fue esa tensión la que la mantuvo en silencio. La fundación tenía una planta baja luminosa con ventanales amplios y carteles escritos a mano que hablaban de becas, capacitaciones y comedores comunitarios. No olía a perfume caro, olía a tinta, a marcadores y a una sopa que alguien había calentado en la cocina. La secretaria, una mujer llamada Mara, la recibió con una sonrisa profesional. Le presentaron a Miranda Walsh, la asistente ejecutiva de Alexander, alta, de mirada rápida, con una agenda que parecía pesar más que su bolso. También conoció a James, el jefe de seguridad, un hombre corpulento, de voz baja y gesto protector, que observó a Cristina con la atención de quien lee un expediente en silencio. Los primeros días fueron una mezcla de capacitación, visitas a proyectos existentes y un curso intenso de lo que la Fundación esperaba: transparencia, impacto medible y respeto por las comunidades con las que trabajaban. Cristina aprendió a leer propuestas, a distinguir entre una necesidad genuina y una solución disfrazada de voluntarismo salvador. Se encontró dando ideas simples, nacidas del día a día del DINER. Horarios flexibles para madres trabajadoras, vales para desayunos en días de búsqueda de empleo, una línea de microcréditos sin ceremonialismo. Sus propuestas, dichas con la voz que usa quien ha visto lo que funciona en la práctica, fueron tomadas en serio. En una reunión con el equipo de logística, ella propuso un programa móvil que llevara menús nutritivos y asesorías laborales a barrios cercanos. No se trata solo de comida, explicó, se trata de estar donde la gente está a la hora en que necesita que alguien la escuche. Había un matiz en su manera de hablar, no invitaba a la caridad, proponía dignidad en acción. Alexander escuchaba desde un extremo de la mesa, aparentemente ausente pero atento a los matices. Cuando la reunión terminó, la llamó aparte. «Lo hiciste muy bien», dijo en voz baja. «No solo propones ideas, las sabes probar en el mundo real». Cristina sonrió con cautela. «No me gusta que me digan bien por cumplir lo que ya hago», replicó. «Si esto va a ser real, necesito poder decidir qué hacemos y por qué». Alexander asintió. Lo que le ofrecía no era una posición decorativa, era responsabilidad y controles. Le presentó un equipo mixto, personas con experiencia en filantropía, directores de proyectos con currículums pulidos y asesores comunitarios provenientes de los barrios a los que se pretendía ayudar. Cristina insistió en que Martat y Old Roy fuesen escuchados en las fases de diseño. En la primera mesa de trabajo, con Marta sentada al lado, Cristina sintió de nuevo la valentía cotidiana que había demostrado aquella noche. No era la garantía de dinero lo que la movía, era la idea de resultar eficaz sin renunciar a la autonomía de su comunidad. Los días se llenaron de acciones concretas, reuniones con directores de escuelas, acuerdos preliminares con organizaciones locales, una jornada piloto en la que entregaron bolsas con alimentos y cupones para capacitaciones. Cristina supervisó la logística. Vio cómo las familias recibían las bolsas con la curiosidad de quien toca algo nuevo. Un padre le dijo, con la voz quebrada, no sabía que alguien podría venir a escucharnos, y Cristina pensó en la mujer que había entrado temblando la noche del robo. Fue ese gesto, una escucha práctica, el que la convenció de que la fundación podía llegar a ser más que una nota al pie de prensa. La relación entre Cristina y Alexander avanzó en paralelo con el trabajo, sin atajos románticos ni gestos publicitarios. Se encontraron en comidas de trabajo que, con el tiempo, se volvieron cenas sencillas en la que ambos buscaban la compañía del otro. Alexander dejaba a un lado la solemnidad empresarial y compartía historias de su infancia.
Como había crecido con la sensación de no pertenecer del todo, la presión constante de una familia que medía el amor en logros, el vacío que llenaba con trabajo. En esos momentos, su voz se aflojaba y su fachada de control revelaba grietas. Cristina, a su vez, le mostró el poder de lo cotidiano. La receta de la tarta de cereza de Marta, el método para preparar café que no quemara las manos de quien lo iba a beber. El modo de saludar a Old Roy que evitaba herir su orgullo. Hubo pequeñas cercanías que crecieron sin prisa. Alexander dejó de pedir que la recogieran con una convoy cuando iba al diner. Empezó a bajar de su coche y caminar unos pasos junto a ella hasta la puerta como un gesto cercanamente normal. Él le llevaba libros sobre gestión social y ella le llevaba, en una caja, un sándwich de pollo caliente para comer en su oficina cuando las jornadas se alargaban. Los silencios entre ellos empezaron a ser cómodos. En una noche de otoño, mientras revisaban papeles en la fundación, Alexander se atrevió a decir algo que dejó a Cristina sin palabras. Si algo te preocupa, di mi nombre. No prometo resolverlo todo, pero prometo escuchar. Fue una promesa humilde, no un juramento de salvación. La humildad de esa frase hizo que Cristina empezara a confiar de forma más plena. No obstante, la atención pública creció tan pronto como empezaron a mostrarse en actos conjuntos. Un blog local publicó un artículo con fotos de Cristina entrando en la mansión. Un tabloide sensacionalista tituló con una insinuación sobre una relación conveniente. La interpretación mediática fue rápida y, como suele pasar, simplificadora. Para algunos, Cristina era la beneficiaria de un romance que tapaba una red de favores. Para otros, la mesera que conquistó a un magnate. En la peluquería del barrio y en la caja del supermercado la miraban con un interés que era al mismo tiempo halago y sospecha. Victoria Sterling apareció precisamente cuando la atención era mayor. Era la figura que todos esperaban, elegante hasta el gesto, con una sonrisa que parecía un bisturí, y la historia suficiente para generar titulares. Había sido, en su tiempo, la prometida de Alexander. Sus ecos en la alta sociedad aún provocaban que algunos nombres se inclinaran. Victoria asistió a un evento benéfico organizado por la fundación con la actitud de quien viene a inspeccionar un terreno que cree propio. Se acercó a Cristina con esa cortesía fría que se practica en las recepciones. «He oído hablar de tu trabajo», dijo Victoria en voz baja, mirando la vitrina de la cafetera detrás del mostrador. «Muchos aprecian los gestos de caridad, otros los investigan». La frase pudo ser un aviso. Fue, en la práctica, un anuncio. Victoria conocía la maquinaria de la prensa, sus contactos en revistas y en blogs. En una semana, alguien filtró una imagen comprometedora, una fotografía en la que, según la edición, Cristina estaba recibiendo un sobre en la oficina de Alexander. Las sombras de la foto y un encuadre ambiguo la hacían susceptible de cualquier interpretación. Los rumores se convirtieron en un ruido persistente. Algunos pedían transparencia, otros ya tenían su veredicto. Cristina sintió que la dignidad por la que había luchado podía ser devorada por una imagen malintencionada. La gala anual de la fundación, donde se reunían donantes y figuras públicas, se transformó en el escenario ideal para una escena pública decisiva. Alexander anduvo con la calma de quien sabe que las palabras tienen consecuencias. Cristina asistió con la mezcla de nervio y determinación que la había guiado siempre. No iba a ser un adorno. Su vestido, sencillo, fue un acto de coherencia. Marta y Old Roy vinieron como apoyo. La comunidad se presentó en pequeños grupos, mostrando que la ayuda puede ser un tejido común. Victoria en la alfombra roja encontró su momento. Antes de la cena, proyectaron en pantalla una secuencia de imágenes sensacionalistas, recortes de prensa, la foto del sobre, fotos de Alexander con otras figuras. El murmullo subió y se volvió un rumor gruñón. Cristina se sintió expuesta, como si alguien la hubiese arrancado del diner y la colocada bajo un foco. Entonces, cuando la sala esperaba un gesto, Alexander se levantó. Se acercó al micrófono. El silencio tomó el salón como un puño que se cerraba. Por un momento, la música se detuvo. Alexander miró la pantalla y luego a la sala.
Sus palabras salieron medidas, claras, con la pausa de quien mide la posibilidad de herir. «Puedo decir muchas cosas sobre mi vida privada», comenzó, «pero hoy no vengo a defender mi historia. Vengo a hablar de lo que esta fundación hace por las personas. Cristina no está aquí porque haya algo que ocultar o porque yo quiera limpiar mi conciencia. Está aquí porque dirige un proyecto que transforma vidas. Si alguien necesita una explicación, les daré datos, no escándalos». La sala respiró. Victoria, desde su asiento, hizo un gesto que pretendió ser la calma de quien burla a la tormenta. Pero Alexander no se detuvo. Miró directamente a Cristina, como quien elige entre dos caminos y opta por la gravedad de la verdad. «Pero si lo que esperan es espectáculo», dijo con voz más íntima, «puedo darles esto. Cristina es la mujer que admiro por su integridad, por su trabajo y por su valentía. No tengo miedo de decirlo. La mujer que amo está en este proyecto, no en un titular». La frase cayó y quedó en suspensión. Hubo un silencio que fue más que silencio. Fue el sonido de la sala que reordenaba sus certezas. Algunas sillas crujieron, algunas copas tintinearon. Para la prensa presente, aquello fue una noticia que no sabían si convertir en escándalo o en melodrama. Un magnate declarando en público su amor por la mujer que la semana anterior había salvado a sus invitados. La prensa lo recogió con entusiasmo, pero también con la incomodidad de quienes no saben qué papel jugar. La defensa pública de Alexander tuvo consecuencias inmediatas y profundas. Por un lado, muchos de sus aliados corporativos sintieron que la transparencia era menos una prioridad que el gesto romántico y se mantuvieron. Por otro, la madre de Alexander, Margaret Chen, interpretó la escena como una amenaza. Margaret, una mujer de mirada incisiva y convicciones fuertes, siempre había temido que la vida de su hijo se disolviera en compromisos que no encajaran con su idea de familia. Para ella, lo que había sucedido en la gala fue la culminación de una cadena de decisiones que, según su criterio, ponían en riesgo no solo la empresa familiar, sino el legado que había construido. Margaret habló con abogados y con personas de su confianza. Su preocupación no era el amor del hijo, sino la posibilidad de impropiedades, de confusión entre recursos personales y los de la fundación. Presentó una demanda, o, más exactamente, lanzó una demanda pública y una serie de reclamaciones internas que solicitaba una revisión de la fundación y pedía medidas cautelares para examinar la gestión. No se trataba de un proceso inmediato ni de un veredicto, pero la sombra de la duda se instaló como una niebla que empaña las cosas. Cristina sintió el golpe como si alguien hubiese abierto una ventana y echado dentro aire frío. En la calle la miraban con curiosidad, en la caja del supermercado la saludaban con un tono que quería medir su legitimidad. Empezaron a circular preguntas: ¿recibió dinero? ¿Es real su papel? ¿Qué acuerdos existen? A pesar de todo, Cristina mantuvo su postura. No tenía por qué justificarse ante la opinión pública, tenía que sostener la obra que había empezado. Pero la presión la alcanzó de manera distinta. Marta enfermó de repente, un golpe de salud que reveló cuánto dependía el dinero de ingresos constantes y cuántas deudas calladas existían en la economía cotidiana. La jornada en la que Marta fue internada por una arritmia fue la que dejó en evidencia el alcance del trabajo de la fundación. Cristina estuvo en la sala de espera mientras los médicos hacían su parte. La comunidad se presentó con platos de sopa y pan. Oldroy organizó una colecta entre los clientes habituales. Al ver las hojas de gastos médicos, Cristina entendió que la fundación no podía ser solo un símbolo, debía convertirse en un mecanismo real para sostener a quienes habían hecho posible su propia historia. Propuso un fondo de emergencia que cubriera situaciones como la de Marta, procedimientos médicos, apoyo familiar y mantenimiento del dinero mientras la propietaria se recuperaba. La propuesta de Cristina, basada en la necesidad práctica, obtuvo una aprobación contingente. Pero la decisión no aplacó las insinuaciones de Margaret ni las campañas de una prensa ávida de controversia. Algunas voces pedían la cabeza de Alexander en la junta directiva. Otros acusaban a Cristina de beneficiarse de una relación sentimental. Fue un momento en el que la medida de la dignidad se volvió pública y brutal. Cristina pensó en renunciar para evitar escándalos, para proteger la fundación de las asperezas del poder familiar. Alexander, sin embargo, no aceptó esa opción.
No pediré que te quedes por mí, dijo en una conversación a solas la noche en que Marta fue dada de alta. Pero si te vas, lo harás por tus razones, no por la presión de unos cuantos titulares. Hubo una discusión con Margaret que fue más dolorosa porque era íntima. Margaret acudió al despacho de Alexander, sus palabras medidas, llenas de reproche velado. Tu vida siempre ha sido el resultado de decisiones calculadas, dijo. Me preocupa que ahora estén tomando caminos impulsivos. No estoy en contra de ayudar, pero sí pido un mínimo de prudencia. Alexander replicó con la calma de quien conoce los límites de su madre. Le explicó que la fundación se regía por reglas internas, que habría auditorías y que los recursos estaban siendo destinados a programas que tenían contratos y evaluación. Margaret no cedió. Para ella, la amenaza era otra, menos tangible. Le dolía ver a su hijo vulnerable a lo que en su opinión eran emociones pasajeras. La discusión no se resolvió con argumentos, se tensó con la historia personal de una familia acostumbrada a medir la valía por legado y control. En la calle, la polarización fue creciente. Hubo manifestaciones en contra de la fundación organizadas por voces que no compartían su visión. Hubo también testimonios a favor que mostraban el impacto real en familias. En medio de eso, Cristina tuvo que aprender a navegar los espinos de la visibilidad sin dejar que la visibilidad la devorara. Empezó a dedicar horas a la comunicación, más transparencia en las cuentas, más reuniones abiertas con representantes comunitarios, informes claros sobre proyectos. No fue fácil. La prensa esperaba un fallo espectacular y Cristina entregaba datos y nombres. La humildad de sus informes no era una debilidad, era una estrategia para que los beneficiarios de la ayuda se hicieran visibles y contaran sus propias historias. Mientras todo esto ocurría, Alexander enfrentó una crisis paralela en la empresa. Margaret no estaba sola en su inquietud. Algunos miembros del directorio plantearon la necesidad de evaluar su liderazgo a la luz de la distracción pública. Alexander, que siempre había tenido un estilo de liderazgo firme, se encontró por primera vez en una situación en la que el liderazgo debía compaginarse con la responsabilidad personal. Decidió dar un paso que sorprendió a su círculo. Propuso una revisión independiente de la fundación, un proceso que aceptaría examinar su estructura y resultados con auditoría externa. No fue un gesto de culpabilidad, fue, según él, una forma de saldar dudas con transparencia. La auditoría, aunque desagradable en exposición, fue también una oportunidad para que Cristina mostrara lo que realmente habían hecho. Los informes demostraron que la mayor parte de los recursos estaban asignados a programas concretos. Hubo hallazgos menores, gastos no justificados en una campaña de relaciones públicas y facturas mal archivadas. Nada que justificara las insinuaciones de tráfico de influencias. La narrativa pública empezó a cambiar, aunque las heridas no se cerraron de inmediato. Margaret, sin embargo, conservó reservas. No era una mujer que se dejara convencer por reportes. Necesitaba ver, sentir, tocar la realidad de aquellos a quienes su hijo ayudaba. El punto de inflexión llegó cuando la comunidad misma salió a defender a Cristina. Un grupo de madres que habían recibido apoyo en el piloto del programa móvil organizó un encuentro en el diner. Llegaron con testimonios sencillos. Un curso que permitió a una joven conseguir trabajo, la comida que alivió una semana difícil, el apoyo a una familia tras un incendio. Una de las madres, con voz quebrada, habló directamente a cámara durante un segmento grabado que se coló en varios medios locales. Ella no vino a darnos cheques, vino a escucharnos. A veces, eso es más urgente que el dinero. La fuerza de esos relatos fue otra clase de evidencia. Margaret, al final, aceptó visitar el diner y conocer a algunas de las familias. Fue una visita tensa, medida, en la que Margaret se mostraba escéptica y al mismo tiempo curiosa. Old Roy la observó con la misma calma que reserva a los forasteros. La tarta de cereza de Martha estaba servida en porciones discretas. Margaret se encontró frente a una realidad que no encajaba en las categorías con las que había hecho su vida. Mujeres que conocían su barrio, hombres que no querían limosna, chicos que valoraban el respeto por encima de todo. Al final del recorrido, Margaret no pronunció grandes discursos, pero dejó una frase que sorprendió a todos por su simplicidad.
quizá me equivoqué en la medida. No fue una rendición pública, pero sí una apertura de posibilidades. Con la pequeña victoria venida del contacto directo entre los beneficiarios y la familia Chen, la fundación encontró un nuevo impulso. Cristina redobló esfuerzos para profesionalizar los procesos y al mismo tiempo conservar el calor humano que había hecho a los programas efectivos. Creó una comisión de transparencia que incluía representantes de la comunidad. Estableció protocolos de compra y auditoría accesibles y, sobre todo, defendió la idea de que la ayuda no debe humillar, sino empoderar. La recuperación del diner fue un proyecto simbólico y real. La fundación propuso un plan de recuperación que incluía un fondo para reparaciones, la incorporación de Marta como consultora de cocina para un programa de capacitación y, crucialmente, mantener la cafetera en la vitrina como un emblema de identidad. Hubo resistencia de algunos que veían en la intervención un gesto de gentrificación, pero Cristina insistió en que la intervención debía preservar la esencia: el linóleo, la barra, la tarta de cereza. La renovación respetó la estructura original, se arreglaron las filtraciones del techo, se mejoró la cocina sin borrar las marcas del tiempo y se dejó la vitrina con la cafetera en un pedestal protegido por cristal. No fue un trofeo, fue un monumento al lugar que había sostenido una comunidad. En ese proceso se reafirmó la relación entre Cristina y Alexander. La cercanía se volvió más íntima en gestos cotidianos. Alexander ayudando a mover una mesa, Cristina enseñándole a salpicar la salsa correcta en una tarta. Su relación no evitaba los desafíos, los compartían. Hubo momentos de tensión cuando las obligaciones públicas les robaban horas, cenas canceladas, conversaciones pospuestas por juntas. Pero también hubo decisiones compartidas, establecer juntas con transparencia, visitar escuelas juntos y en una ocasión, acompañar a un chico universitario a una beca que Cristina había impulsado. La propuesta de matrimonio llegó en una noche que parecía diseñada por la misma vida para ser sencilla y perfecta. No fue en la mansión ni en una gala, sino en el diner, tras una jornada de trabajo en la que habían logrado asegurar fondos para un programa de apoyo a madres solteras. La luz fluorescente estaba encendida, pero el ambiente era cálido por la presencia de amigos. Marta había vuelto a trabajar a tiempo parcial. Old Roy había traído su radio. Alexander pidió permiso a Cristina de manera formal, frente a la comunidad, y ella dijo que no era fan de sorpresas enormes. Él respetó su deseo y la invitó a sentarse, sacó la tarjeta que había dado la primera noche y junto a ella un anillo sencillo, sin pretensiones. «No quiero cambiar lo que eres», dijo Alexander con el tono de quien mide cada palabra. «Quiero acompañarte en lo que construyes». Cristina observó las manos que ahora le ofrecían algo más que un gesto público. Recordó la noche del café, la sensación de estómago en un puño, la vitrina, las 4 SUVs. Pensó en la dignidad que había defendido y en la posibilidad de que no tuviera que renunciar a ella para aceptar el amor. Y con una sonrisa que fue mezcla de alivio y certeza, dijo que sí. No fue un sí que la hiciera renunciar a su autonomía, fue un sí de complicidad y de voluntad compartida. La boda fue un acontecimiento íntimo y sentido. Eligieron celebrar en el diner, con la vitrina de la cafetera en el fondo, como si el objeto que había dado testimonio de sus días cotidianos fuera ahora el altavoz de una promesa más grande. La ceremonia fue breve, sin protocolos inflados. Palabras pronunciadas por un amigo, notas de un piano discreto, risas breves. Hubo abrazos sinceros, y la comunidad que había visto nacer el proyecto fue la que más aplaudió. Alexander y Cristina intercambiaron votos que hablaban de trabajo, respeto y de elegir el otro cada día, sin borrar su historia personal. Tras la boda, se organizó una pequeña recepción en la que se sirvió la tarta de cereza que Marta había preparado. Old Roy pronunció un brindis que fue tanto una bendición como un recordatorio. Que la vida les recuerde que los comienzos humildes son los que más enseñan. La noche cerró con música de radios antiguas y la sensación de que algo verdadero había sobrevivido al ruido de la prensa. En los meses que siguieron, la fundación consolidó proyectos. La firma de acuerdos con organizaciones locales se multiplicó y la comunidad vio cambios palpables. El diner, con la vitrina y la cafetera resguardada, se convirtió en un centro pequeño pero vital donde se celebraban reuniones de la fundación, clases de cocina y eventos de empleo.
Marta recuperó su energía y en una mañana de domingo llamó a Cristina y le dijo con la voz que la gente usa cuando está feliz: «Nunca creí que esa vieja cafetera tendría tanto que decir». Hubo, claro, turbulencias menores. La prensa no dejó de publicar artículos críticos ocasionalmente. Algunos donantes se retiraron por miedo a la exposición. Pero la obra sostenida y la coherencia entre las palabras y las acciones sirvieron para que el proyecto encontrara su propio ritmo. Cristina mantuvo su postura de liderazgo con humildad. Rechazó ofertas que buscaban transformar su figura en un personaje público y prefirió centrarse en las personas a las que servían. Una tarde, años después del robo que lo había iniciado todo, el equipo de la fundación preparó una pequeña exposición en el Diner. Pusieron fotografías de las familias que habían accedido a becas, recortes de cartas de agradecimiento y en el centro, bajo una luz que se había posado con cariño, colocaron la vieja cafetera en una vitrina nueva con una placa que no hablaba de grandes cantidades ni de titulares, sino de algo más sencillo: por las pequeñas valentías que mueven comunidades. Old Roy sostuvo la placa con manos temblorosas. Marta secó sus ojos con el borde del delantal. Cristina, mirando la cafetera, recordó la primera noche, el aroma del café, la tensión del asalto, el impulso que la movió sin pensar. No la recordaba como un gesto heroico cuando lo pensaba en frío, más bien lo veía como una reacción humana, imperfecta y fuerte, que había dado pie a una cadena de decisiones responsables. Pensó en Alexander, en la mirada de Margaret reconociendo a la comunidad, en Victoria y su papel de catalizadora de fricciones necesarias. Todos habían contribuido, para bien o para mal, a que la historia tomara su forma. El cierre más concreto no fue una victoria mediática, sino la continuidad. El Diner seguía siendo Diner. Las tazas conservaban pequeñas marcas en el borde. El linóleo tenía nuevas reparaciones, pero las huellas del tiempo permanecían. Cristina siguió siendo la mujer que servía café, pero ahora con la responsabilidad de dirigir programas que ayudaban a quienes, como ella, necesitaban oportunidades sin humillación. Alexander seguía al lado, no como salvador, sino como compañero y corresponsable de una obra compartida. En una última escena que sintetiza la jornada, la vitrina con la cafetera fue abierta en la tarde de aniversario del proyecto para permitir que todos tocaran el objeto que había sido testigo de la primera decisión impulsiva. Las manos que rozaron el metal eran diversas, de jóvenes que hoy cursaban estudios gracias a becas, de madres cuyo trabajo ahora era valorado, de vecinos que habían pasado a ser aliados. La cafetera, reluciente bajo la luz, parecía menos una reliquia y más un símbolo de que las pequeñas acciones, cuando se sostienen con responsabilidad, pueden transformar relatos completos. La historia terminó donde había comenzado, en el Diner, con la campana que seguía sonando al abrir la puerta, con el zumbido de la luz fluorescente y con un olor a café que ya no era solo un aroma doméstico, sino la marca de un proyecto de vida. Cristina se apoyó en el mostrador y sonrió, porque comprendía que la valentía cotidiana no es un acto aislado sino una práctica que hay que aprender a mantener. Alexander, a su lado, pidió una taza de café negro como la noche, en que todo empezó. Ella se la sirvió con la precisión de quien conoce la medida exacta. Si te conmovió esta historia, compártela con alguien que admire esos actos de valentía cotidiana. Suscríbete para descubrir más relatos que recuerdan que el coraje de una sola persona, cuando se combina con respeto y responsabilidad, puede abrir puertas para toda una comunidad.